Bueno, compañeros, pues bienvenidos a este vídeo que lo habéis pedido muchos. En el anterior hicimos una entrevista con Oscar en el tema de las criptomonedas y de alguna manera se filtró en esa conversación el tema de la inmobiliaria. Muchos de vosotros os interesasteis y no tengo mejor persona que traer aquí para que hablemos de esas cosas que Mar, que es una de las personas que organizó el tema del Congreso de Inversores, que algunos de vosotros lo visteis. Así que aquí la tenemos, ¿no? Experta en inmobiliaria y muchísimas otras cosas, porque ahora te vas a presentar para que la gente entienda el potencial de persona con el que estamos tratando. Bueno, la verdad que yo para estas cosas soy un poco tímida, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto, a ver, soy sobre todo multiemprendedora. Actualmente, bueno, pues tengo 4 empresas y luego aparte estoy en otras 4 compañías en las que estoy como socia, sobre todo a nivel de inversión y asesoramiento, ¿no? Un poco como mentorizar, ¿no? Esas compañías. Y luego, aparte, bueno, pues hace más de 15 años empecé en el tema inmobiliario, con lo cual pues ya tengo un recorrido bastante amplio y bueno, pues sobre todo he trabajado, cuido mucho lo que es la selección del inquilino, porque además está resultando clave ahora en este momento en el que estamos con el COVID. La mayoría de las personas que tienen buenos inquilinos no ha tenido problema ni de pago ni de ninguna complicación. Y bueno, pues estoy aquí para lo que necesitéis, para lo que me queráis preguntar e intentar aportar todo lo que pueda. Deciros antes de nada a todos que todo lo que conlleva la información que ella acaba de decir en la descripción intentaremos dejar todos los enlaces posibles y además tú has abierto también un canal de YouTube Sí, que bueno, está sí. creciendo poco a poco, pero bueno, de manera constante. Así que todas estas cosas del tema inmobiliario y mucho más lo van a encontrar en ese canal. En la parte de la descripción estará todo. Empezando Muy bien. directamente con esto, porque la gente estará muy interesada. Yo creo que la mejor pregunta que te podemos hacer, y empezar así directamente con lo fuerte, es una pregunta que todo el mundo se hace, incluso yo mismo, porque estoy buscando un piso, y creo que ese es el tema más interesante. Estoy buscando un piso en la zona de la Comunidad Valenciana para comprar. ¿Crees que el tema COVID afecta de alguna manera en los precios, que es lo que todos nos hubiéramos esperando, pero realmente no lo estamos viendo? ¿Crees que habrá un momento concreto en el que se va a ver esta repercusión de lo que ha pasado? A ver, igual que pasó, yo ten en cuenta que ya por mi edad y por el tiempo que llevo invirtiendo he pasado varias crisis, ¿vale? Entonces, realmente lo que es la corrección de precios no es inmediata. O sea, cuando la crisis del año 2008, durante el 2008 los precios todavía se mantuvieron bastante, incluso durante el 2009, ¿vale? Y era una crisis muy diferente a la que tenemos ahora porque era una crisis con falta de liquidez. Entonces, de alguna manera, la corrección en el mercado tendría que ser casi inmediata, porque gente que estaba pagando una hipoteca se le triplicó el importe, gente que estaban con las hipotecas en yenes o con las hipotecas de multidivisas se les triplicó. Entonces, esas personas rápidamente tuvieron que hacer un ajuste porque perdían la propiedad. Pero realmente yo mis buenas oportunidades, que yo invertí bastante en la crisis anterior, las hice entre el 2010 y el 2011. O sea, realmente como 2 años después del momento en el que la crisis se implantó. En este caso es distinto, primero porque la crisis que tenemos es una crisis global, no es una crisis más fuerte o con mucha diferencia en unos países que en otros, y porque no es una crisis de liquidez. O sea, realmente sí que está viendo está afectando sobre todo al miedo, ¿no? De voy a perder el trabajo, puedo perder el trabajo, gente que está en ERTES, gente que le han reducido la jornada, pero bueno, la gente lo ve con un panorama un poco temporal porque están pendientes de la vacuna. Entonces hay gente que está aguantando bien porque está contando con los ahorros que tenía o porque realmente tampoco está tan endeudada. Ten en cuenta que hay mucha gente donde está habiendo bastante problema están siendo en los alquileres, porque hay o sea, el porcentaje de gente con casas en alquiler ahora ha subido mucho con relación a la crisis anterior, porque ha habido mucha gente que en estos años perdió su vivienda o no quería comprar o no le daban crédito y entonces están ahora alquilando y ahí sí que se está notando que está habiendo un incremento en el tema de morosidad, etcétera.
Entonces, en mi caso, yo lo que recomendaría primero es fijarte en una zona, ¿vale? Una zona donde a ti realmente te guste, te apetezca y tú quieras invertir, bien para comprar tu casa o bien como una posible inversión. Y una vez que tienes acotada la zona, ver el precio que tenía antes de la crisis, el que tiene ahora y ir viendo un poco la posibilidad de movilidad, o sea, de que se van moviendo y entonces tomar la decisión. Pero yo creo que los ajustes reales los vamos a ver en el 2021, a partir de del primer trimestre del 2021. Es interesante entender que comparado con la crisis del 2028, mucha gente prevé que que los precios que van a tener las inmobiliarias para el 2021, que es cuando tú dices que realmente se va a ver esa repercusión, va a ser bastante más impactante, ¿no? Porque, como bien has dicho, la crisis efectivamente fue global también en el 2008, más o menos, pero es que esta es realmente a nivel planetario, hasta los peces la van a sentir al fin y al cabo. Exactamente. Claro. Luego es muy importante hacer diferencia entre el tema interior, por ejemplo, España pues tiene costa y tiene zona de interior. Es importante hacer énfasis en la importancia de considerar tanto una parte como otra, ¿no? Sí. Hombre, a ver, ahora mismo yo donde pondría claro, todo depende primero de dónde quieras vivir, si es para vivir o si es para invertir. Ahora mismo donde está empezando a haber una oferta bastante interesante es en el centro de las ciudades que tenían un alto índice de alquiler turístico. O sea, yo, por ejemplo, donde tengo ubicada mi empresa, que es justo en el centro de Madrid, el 80% de las viviendas de esa zona estaban ya dedicadas al alquiler turístico en los últimos años, porque los propietarios habían triplicado las rentas. Entonces, ¿qué está pasando? Que mucha gente al crecimiento del alquiler turístico se ha endeudado, o sea, ha comprado viviendas haciendo los números con la rentabilidad que iba a tener con el alquiler turístico. Ahora esas viviendas las podría alquilar a través de un alquiler tradicional, pero los números no le salen porque a lo mejor están pagando una parte de hipoteca o tienen muchos gastos o se han metido en varias compras en cadena y tienen varios apartamentos. Entonces, claro, estas personas sí que van a sacar sus propiedades a la venta porque realmente el alquiler que le pueden dar tradicional no cubre los números que habían hecho. Entonces, ahí está empezando a haber oportunidades. De hecho, yo hace poquito, antes de empezar las vacaciones, vi un ático en la zona del Madrid de las Letras, que esa zona hace ya meses que no era imposible comprar nada, y estuve hablando con la propietaria me decía que lo tenía alquilado, o sea, que incluso lo podías comprar con el inquilino y que era un inquilino solvente, pero que efectivamente ella antes lo tenía alquilado con alquiler turístico y que ahora la renta que le estaban pagando no la compensaba. Entonces, ahí puede haber oportunidades. No van a ser precios baratos, me refiero, porque no son viviendas baratas, están en zonas donde no es barato, pero ahí sí que está habiendo una corrección en torno a un 30% del precio que tú podrías comprar antes del COVID. Otra cosa es la zona de playa. La zona de playa tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario donde donde tienen las casas la gente de la propia ciudad. Por ejemplo, yo lo estoy viendo aquí en Valencia. Yo en Valencia tengo un chalet que está está al lado de la playa, y esta zona principalmente es de gente de Valencia capital, que tiene su segunda residencia aquí en la playa. Aquí ahora mismo no hay oferta ninguna. ¿Por qué? Porque la gente lo que ha hecho es que no me voy de vacaciones fuera y la casa de la playa, que la tenía ahí, que a lo mejor iba 5 días al año, este verano la estoy amortizando. Y entonces de repente he empezado a pensar si a mí me interesa vender la casa de la playa, porque si esto vuelve a pasar y hay mucha gente que ya está o jubilada o prejubilada aquí en esta zona, pues prefieren pasar una pandemia aquí viendo el mar, aunque no puedan salir, pero respirando, que entre 4 paredes en una ciudad. Entonces, esta zona, por ejemplo, ahora mismo yo pensé que iba a haber oferta y realmente me he dado cuenta. Sin embargo, la zona donde hay una alta ocupación de personas que son de ciudades, por ejemplo, de Madrid, ahí sí que están empezando a haber ventas, porque la gente se está planteando que si pasa una cosa de este tipo,
y no puede. O sea, ten en cuenta que aquí hay gente que ha tenido mucho pánico. O sea, que el escenario de que esto fuese una pandemia pequeñita en tiempo no lo contemplaban. Incluso hay gente que ya está pensando en un posible nuevo confinamiento, que sería un desastre ya para la economía, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí que en esas zonas de playa podemos encontrar buenas oportunidades porque están empezando a surgir ya ventas. Otro tema interesante, para darle más extra aún a lo que estamos hablando, es la parte de la financiación. Ya sabemos que justamente ese es el problema que conllevó a lo que pasó en 2008 y Sí, la financiación, la financiación en los bancos ahora, ¿cómo la tenemos? ¿O cómo la analizarías tú? A ver, la financiación ahora mismo yo creo que desde hace aproximadamente un año no está habiendo problemas. Empezaron a sacar, a ver, lo que sí que está claro es que ahora no vas a tener, como pasó el que pasó antes de la crisis, el 100% o el 110%. Es que antes, cuando empezó la crisis del 2008, la gente llegaba e incluso el propio banco te animaba a que te endeudases más. Yo me acuerdo que yo hablé con un experto en hipotecas de multidivisas para conocer el producto, y entonces yo le expliqué mi caso y me dijo que yo no era un cliente para él. Y le dije, pero ¿por qué no voy a ser un cliente para ti? Explícamelo. Me dijo, porque tú realmente necesitas una pequeña cantidad para cubrir una propiedad que has comprado, pero a mí lo que me interesa es que tú amplíes tu deuda. O sea, ellos realmente lo que iban era a cantidad. O sea, si tú vas a pedir tal, te damos el 100 por 10. Esto ahora mismo no existe. O sea, realmente yo entre el año pasado y he hecho 3 inversiones. Una de ellas ha sido sin nada de financiación y las otras 2 con poca financiación, pero a mí el banco me daba hasta el 80%. Yo creo que esa es lo normal. Sí. Hay en algunas operaciones que puedes conseguir hasta el 100%, dependiendo de tu perfil y dependiendo del precio de la propiedad, pero realmente es complicado. La mayoría están en torno al 370 y 80. En 80 sí que lo puedes conseguir. O sea, tendrías que tener una pequeña capacidad de ahorro, lógicamente. Efectivamente, lo que queremos decir con esto es que la gente que nos está viendo y esté comprando un piso, que no lo haga teniendo 0 o menos 0 en el banco. Tendrá que tener un pequeño ahorro porque ese 20% restante no se lo va a cubrir nadie, a no ser que se lo pidas a un amigo y te lo preste. Exactamente, sí. O algo, o sea, lo que se llama un poco el préstamo familiar, entre lo que tú tienes, entre lo que te deja tu familia y tal, pero realmente hay que contar que por lo menos entre un 20, un 25%, porque hay unos serie de gastos también de notaría, de impuestos, etcétera, que hay que tenerlos en cuenta cuando uno va a comprar una vivienda y que tienes que contar con algo de recursos, o sea, para poder empezar. A lo mejor vete a una vivienda más pequeña, más económica, que la puedas comprar, que fue un poco como yo empecé, que puedas comprarla de alguna manera más cómodamente. Una vez que esa vivienda la tienes pagada, puedes hipotecar parte de esa vivienda y puedes conseguir una hipoteca en otra. Entonces ya vas generando unos activos que te van permitiendo ir dando poco a poco el salto. Yo creo que la siguiente pregunta o la siguiente sección que vamos a tratar es un poco delicada, pero también me pareció interesante cuando hablé contigo anteriormente que esto deberíamos de tratarlo, ¿no? Porque la gente lo tiene que tener en cuenta. Y se trata de lo siguiente. El COVID, como bien sabemos, y desgraciadamente ha traído muchas muertes, sí, sobre todo en personas mayores, y eso sí desemboca en el tema de las herencias. Entonces, sí, está siendo, claro, a ver. El tema de herencias, ¿cómo lo podemos ver? Porque yo creo que es algo que influye también mucho en lo que va a significar el tema inmobiliario a partir de ya, este mismo momento y en los siguientes años. Pues mira, ahora mismo, por desgracia, es un factor para las personas que se dedican a inversiones inmobiliarias, es un factor a tener en cuenta. Primero, por 2 cosas. Segundo, porque hay gente que ha fallecido, que tenía una propiedad pero no tiene herederos, ¿vale? Hay gente que estaba a lo mejor en una residencia y esas personas, bueno, pues tenían su paga, tenían su jubilación y con eso estaban viviendo en esa residencia, pero tenían una vivienda que la tenían desocupada, ¿vale? Y esa vivienda, o bien, si no se encuentran los herederos,
De hecho, ahora están surgiendo empresas que se dedican a buscar, ya lo había, pero ahora ha crecido ese nicho, a buscar herederos, ¿vale? A cambio de una comisión sobre la venta del inmueble. Entonces, nos encontramos con ese tipo de personas que no tienen herederos y que al final esas propiedades pasan al Estado, ¿vale? En algunos casos pasan a subastas, por eso ahora el tema de las subastas también está empezando a ser interesante, a poder poner el foco ahí. Y luego, por otra parte, yo ahora acabo de, por ejemplo, una propiedad que he comprado, que era de una herencia, no por, afortunadamente, la señora no había fallecido por COVID, sino porque ya era muy mayor, y entonces eran muchos herederos, eran 10 herederos, con lo cual lo que querían era vender rápidamente para poderse repartir la herencia y de alguna manera me imagino que desvincularse, porque cuando son familias tan grandes al final siempre hay un problema. Y entonces hemos conseguido el precio de la vivienda bastante bien. Es una vivienda que la he tenido que reformar totalmente, pero que es cierto que ha cogido, o sea, se ha incrementado mucho su valor en el mercado. Entonces, yo creo que ahora, en cuanto al tema este que tú comentabas, Sergi, tenemos que poner el foco primero en analizar posibles subastas que puedan salir de este tipo de pisos de personas que no tienen herederos y también intentar llegar a ese tipo de viviendas. Yo tengo justo prevista una entrevista para mi canal con una experta que es una abogada experta en herencias, que nos va a explicar un poco cómo se suelen articular este tipo de propiedades, porque para llegar ahí no lo vas a ver en el Idealista, no lo vas a ver en los portales de generalmente inmobiliarios, sino que tienes que ir un poco a la fuente, y generalmente la fuente suele ser el intermediario, el abogado, el asesor que estas personas tienen para gestionar esa herencia. Y a través de esa persona, de ese vehículo, es donde tú puedes tener acceso a ese tipo de viviendas. No es fácil. Claro, porque justamente esa era mi pregunta. Yo llego a mi casa de trabajar, me pongo a buscar pisos y normalmente lo primero que haces es Idealista, Fotocasa y los diferentes portales. Pero ahora que la gente va a ver este vídeo y se le va a abrir la clave de, uy, espérate, subastas, todo lo que acabas de decir, y eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Abro el ordenador? ¿Dónde tengo que ir a verlo? ¿Dónde tal? Claro, el tema de subastas, que también lo toqué en otro vídeo, ahora mismo afortunadamente ha cambiado mucho. Quiero decir, antes era un coto muy cerrado, ahora hay páginas de internet donde tú puedes, subastas oficiales de viviendas, tienes subastas oficiales a nivel nacional, a nivel local, y bueno, pues simplemente buscando en internet vas a llegar a la página. Ahí te va a explicar cuál sería el protocolo, cómo te tendrías que inscribir para poder acceder a una subasta, aunque yo recomiendo siempre ir por lo menos en las primeras etapas, ir de la mano de un experto. De hecho, Daniel, que es una de las personas que yo entrevisté en los miércoles de los expertos, él es abogado y está especializado en subastas, con lo cual, si podéis localizar el vídeo, vais a tener ahí sus datos también. Y es una persona que te puede acompañar sobre todo en las primeras ocasiones, para que vayas, no metas la pata, porque nosotros además tuvimos un caso que me pasó y resulta que era un inmueble que parecía un chollo porque estaba ubicado en una zona buenísima. Pedimos la nota simple, aparecía todo perfecto, pedimos tal, y cuando nos pasamos físicamente, el propietario había derruido el inmueble y lo que había era un solar. Y sin embargo no se había actualizado en el registro de la propiedad. Sí. Con lo cual, si yo voy a esa subasta, claro, imagínate, y yo de alguna manera apuesto por coger esa propiedad, me voy a encontrar que lo que estoy comprando es suelo. Entonces, esto, una persona que está dentro de este mundillo va a saber paso 1, paso 2, paso 3, lo que va a necesitar, y a lo mejor, aunque te parezca que estás pagando una comisión, porque hay gente que le duele, ay, es que me está costando, pero aunque estés pagando una comisión, realmente lo que te estás ahorrando merece la pena con respecto a todo el aprendizaje que vas a tener en ese proceso para siguientes operaciones. Pues bueno, supongo que para empezar, al menos, esta entrevista ya podríamos decir que ha sido un buen comienzo, porque ya te digo que seguramente te vamos a tener más aquí en el canal, sobre todo porque seguramente la gente va a estar muy interesada y le habrá gustado mucho la entrevista, lo irás viendo con el feedback que nos irán dejando. Y también yo creo que
vale la pena decirles que al igual que tú habías creado el tema o habías asistido en la creación del Congreso de Inversores, entre tú y yo ahora vamos a hacer también algo parecido. No vamos a dar muchos detalles aquí porque ya en el futuro iremos diciéndolo, pero la gente debe saber que ya no somos conocidos del Congreso de Inversores, sino que ya somos incluso compañeros de trabajo en algunos aspectos. Por lo tanto, tenéis que estar muy atentos porque se viene algo bastante bueno seguramente antes de finales de este año ya incluso lo habremos terminado. Así que... Claro que sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, yo creo que en este momento, Sergi, la unión hace la fuerza. Entonces, sí. Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento y tenemos una experiencia de cosas que hemos vivido y de cosas que hemos aprendido, ¿no? Y realmente lo importante es encontrarte con esas personas que tienen esas cualidades, que tienen ese conocimiento y ponerlo de alguna manera unido para que de ahí salgan proyectos pues como el que tenemos nosotros, que bueno, esto es top secret de momento, pero que tú lo vas a ir comunicando en tu canal y que seguro que a la gente le va a resultar súper útil. Así que yo estoy feliz. Hay un tema que en otro momento que tengamos oportunidad podemos hablar, que es el tema de las ocupaciones de las viviendas vacías. Ya verás, que acabas de decirlo, mucho porque creo que falta muchísima información ahí, pero que bueno, prepararemos otra entrevista para tocar ese tema que también es muy interesante. Efectivamente, además el otro día vi un comentario con respecto a ese tema, no me acuerdo en qué vídeo saqué yo el tema de la inmobiliaria, y hay una persona que con el tema Ocupas estaba muy enfadada y dejó un comentario con respecto a ello. Y por lo tanto creo que podría ser un buen vídeo. Así que... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que realmente la gente que están ahora como ocupas no son los ocupas de antes, que era una persona que necesitaba una vivienda y se metía. O sea, realmente son grupos organizados, ¿vale? Sí. Y te podría dar muchos detalles, pero entonces ya nos extendemos ahora en este tema. Realmente yo creo que tiene que haber una organización por parte de los propietarios, por parte de los inversores, para de alguna manera, igual que esta gente está muy asesorada, muy informada, nosotros por un lado también teniendo en cuenta que la ley hoy día necesita una reforma urgente, porque hay personas, como el caso de esta señora de 90 y tantos años, que la mujer solamente tenía su pequeña vivienda y por circunstancias tuvo que estar un tiempo en una residencia. Cuando volvió se encontró que la casa estaba ocupada y ahí han sido la movilización de los vecinos los que han echado a los ocupas de la vivienda, pero realmente quien debería de protegernos es la ley, no los Estado. Vecinos sí que son maravillosos, pero que realmente no es su cometido. Entonces, sobre este tema voy a ir preparando material, así que más adelante nos vemos en la entrevista seguro. Nos despedimos para la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Sergi. Un beso. A ti. Gracias.